¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Anotaciones de lo que estamos viendo con Sumar respecto a Podemos en las últimas horas y Podemos respecto a Sumar y el gobierno y Sánchez. Incluso, ojo al mensaje y a la interpretación de Feijóo sobre lo que le han hecho a Yolanda Díaz, que tampoco hay que perdérselo lo que ha dicho Feijóo, que dice conocer a Yolanda Díaz de su etapa en Galicia. Pero vamos por partes. Primera anotación. Sorprende la dureza de los mensajes desde primera hora de Yolanda Díaz diciendo que Podemos ha golpeado a los trabajadores, nada más y nada menos que esta acusación, que viene después de que Podemos dijera que Yolanda Díaz recorta los derechos de los trabajadores. Pero ojo a esta dureza porque desde primera hora veíamos que ya en las redes sociales ese comunicado que se difundía por parte de Sumar, ese mal rollo, ese cruce de acusaciones, pero digo yo, todas esas energías que se están perdiendo en el enfrentamiento, en esas duras acusaciones, ¿por qué no se canalizan en sentarse ya para negociar y arreglar el asunto que dicen que es tan importante? Si tan importante es, que se sienten ya. Yo creo que por parte del gobierno Sánchez debería dar un golpe en la mesa y, si no lo ha dado ya, pero a mí no me consta, y ponerse a negociar desde ya con Podemos, igual que se ha negociado con Junts, con Sumar y con quien haga falta, y cerrar este tipo de disputas internas que tanto desapego crean. Veamos el mensaje de Yolanda Díaz acusando de golpear a los trabajadores a Podemos. La derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados y las paradas españolas. Obviamente, creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Esto es lo que decía Yolanda Díaz. Hay otro mensaje que es llamativo, decir que ella se preocupa por quien realmente le importa en sus temas personales. Un mensaje que era con mala leche al decir esto, ¿o qué era? Decía así Yolanda Díaz. No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Es evidente que hay un profundo malestar en Sumar de los 3 decretos que se querían sacar adelante. Sale el ómnibus, sale el anticrisis, no sale el del subsidio de desempleo que impulsaba Yolanda Díaz. Por eso llama también la atención que uno de sus ministros, que es el ministro del gobierno de España, que es ministro también gracias a que hay un gobierno que han permitido también Podemos y Junts per Catalunya, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, decía que hay una coalición Frankenstein en la cual mete a Podemos y a Junts con el PP y con Vox. Nada más y nada menos. Les ha acusado de formar una coalición Frankenstein con la derecha y la extrema derecha de esta forma, Ernest Urtasun. Sumar. Una especie de coalición Frankenstein entre Junts, PP, Vox y Podemos, que eso es la coalición de Frankenstein de 4 partidos que nos está tumbando las medidas, pues francamente uno ya puede esperar cualquier cosa. Pues esto es lo que hay. Anotaciones. La dureza con la que sale Yolanda Díaz y los suyos, con un comunicado incluido en las redes, a acusar a Podemos de golpear, de estar en contra de la clase trabajadora, es llamativo. Podemos venía de acusarles de recortar los derechos de los trabajadores. Sorprende también todo el tiempo la energía, la trifulca, la gresca que se canaliza en esto y, sin embargo, ¿por qué no sentarse desde ya? Todo sin ponerse a arreglarlo. Otro, luego se quejan de la desmovilización que puede causar en el electorado, pero llamamientos, si se llaman Sumar, sería conveniente que todos se tomaran en serio, todos, o Podemos si se llama Podemos. El hecho de que la trifulca produce una desmovilización, produce un desapego de la política, con lo cual esas energías sería oportuno canalizarlas en arreglar el asunto. Es llamativo también el hecho de que salía Irene Montero a dar entrevistas a medios de comunicación y Irene Montero decía, no, esto que nos dicen que ya desde ya se recortan derechos por nuestro voto, por nuestro no, no es así, entra en vigor en junio, hay tiempo de negociar. Irene Montero añadía esto y decía también que ellos no aceptan recortes y que consideran que es oportuno sentarse, al mismo tiempo que ponía esa fecha. Es cierto que ya había entrado en vigor lo que era el permiso de la lactancia, pero se está acusando a Podemos
de tomar una decisión que, dice Irene Montero, hasta junio no entraba en vigor. Irene Montero. Esa subida empezaba a ponerse en funcionamiento en junio, entraba en vigor en junio, por tanto tenemos perfectamente tiempo, eso es lo que le hemos propuesto al Gobierno, no solamente ahora, sino antes de que se produjese la votación, que vuelvan a traer ese Real Decreto sin el recorte. Entonces, como entraba en vigor en junio, hasta junio no empezaban a percibirse esas subidas, lo que pedimos es que vuelvan a traer este Real Decreto, ojalá no hubiesen llevado esta situación hasta el final, hasta tener que plantear una votación en el Parlamento en la que se nos hacía elegir entre un recorte para la mayoría de perceptores del subsidio a cambio de otras mejoras para otra parte de la población. Yo creo que este Gobierno no puede plantear recortes, tiene que plantear siempre avances en derechos porque el país no está para recortes y como entraba en vigor en junio es muy sencillo que vuelvan a traer este Real Decreto sin el recorte que estaban intentando imponer en las pensiones de las personas mayores de 52 años que perciben el subsidio y lo votaremos a favor. Saben además que esa subida se aplicaba solo durante el primer año de percepción del subsidio, pero el recorte en las pensiones puede durar décadas. Es decir, lo del subsidio de desempleo, si no iba a entrar en vigor hasta junio, pues que se sienten a negociar. Mira si hay tiempo hasta junio, pero lo pueden hacer en días, ponerse de acuerdo y lo razonable es que se pongan de acuerdo, sumar con Podemos y que Sánchez diga hay que ponerse de acuerdo. Igual que se ha negociado con Junts, ¿por qué no negociar con Podemos? Deben negociar también con Podemos y tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no? Llamativo también el papel que está ejerciendo Pablo Iglesias desde su medio de comunicación. Iglesias salía a decir que se está mintiendo por parte de quienes están negando que haya un recorte, porque él decía, hay un recorte, eso es así, eso no es discutible. Había un recorte en la propuesta de la reforma de la prestación por el desempleo y no lo hemos aceptado. Y él decía, y lo contrario es mentir, decía. Si esa reducción se produce, no es que fulanito diga que hay un recorte, es que hay un recorte. Y el que diga lo contrario, miente. El gran problema no ha sido tanto el recorte como la mentira. El despliegue mediático de mentiras para sostener el decreto de Yolanda Díaz ha sido tal que hasta El País tuvo ayer que reconocer la verdad. Podemos tenía razón y el decreto contenía un recorte muy serio contra los parados mayores de 52 años. Este es el panorama que tenemos después de la acusación de Yolanda Díaz a Podemos de golpear a los trabajadores nada más y nada menos, en un momento en el que además es curioso porque se está hablando mucho del tono exagerado, del discurso exagerado por parte de la derecha y de la extrema derecha. Pues diciendo un día que se rompe España, otro van a ver como a continuación, Feijóo acaba de decir que el presidente del gobierno no es un presidente, que es un gerente al servicio de Puigdemont, diciéndonos que hay un golpe de Estado, diciéndonos que se acaba la Constitución, salir ahora a decir que Podemos golpea a los trabajadores, no parece que sea el camino que deben tomar para no abrir otro melón, que es el de las diferencias ya dentro del gobierno o dentro de los partidos que apoyan al gobierno, ¿no? Vamos a quedarnos porque es interesante, claro. En mitad de todo esto, Feijóo ve ahí un hueco de cómo lanzar una pulla a Yolanda Díaz. Así interpreta Núñez Feijóo lo que le han hecho a Yolanda Díaz. Feijóo dice, a Yolanda Díaz, y la conozco de su etapa en Galicia, lo que le han hecho es un Yolanda Díaz. Yo diría que ayer a Yolanda Díaz le hicieron un Yolanda Díaz. Pero en relación con la ruptura ayer de la coalición del gobierno, que ya se produjo como consecuencia del paso de 5 diputados al grupo mixto, lo único que le puedo decir es que cuando algo le interesa a la vicepresidenta, lo utiliza. Y cuando no le interesa, lo destruye. Por tanto, yo diría que ayer a Yolanda Díaz le hicieron un Yolanda Díaz. No debería, por tanto, de sorprenderle lo que le ha pasado. Yo, insisto, creo que hay que ser justo con las cosas y estoy muy acostumbrado, me sé muy bien la biografía de algunos políticos de mi país y le puedo asegurar que cuando a Yolanda Díaz le interesa algo, lo utiliza y cuando ya no le interesa, lo elimina. Y eso tiene algunas consecuencias, como es lógico. Feijóo que le recuerda o le quiere recordar a Yolanda Díaz el periplo en la política gallega y que aprovecha para lanzar esta pulla a Yolanda Díaz diciendo que ella viene marcada por las diferencias o por haber eliminado aquello que no le convenía. Es una acusación que se viene reiterando con Yolanda Díaz, el hecho de haber apuñalado a otros que estaban con ella en momentos diferentes, ¿no? Y Feijóo aprovechaba esto, es curioso. Interesante. Y entre tanto Sánchez, y entre tanto Pedro Sánchez, ya dijo esto de que no cabía mirarse en el ombligo,
pero Sánchez sí que de cara al exterior, de cara al público, en sus declaraciones, ha marcado como objetivo ¿a quién? A Podemos no, esta vez a la derecha, al Partido Popular, diciendo que no se sumaron a 2 decretos que, por ejemplo, permiten que suban las pensiones o mejoras en lo que es el precio de los alimentos, del transporte público, 10.000 millones europeos que vengan a España. Es decir, en este caso Sánchez parece que tiene claro cuál es el objetivo, ¿no? Que es señalar al Partido Popular no apoyando, por ejemplo, la subida de las pensiones. Decía Pedro Sánchez. Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a 2 reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Si lo hacen, yo les puedo garantizar que contarán con nuestra disposición total y absoluta a acordar. Porque hacer oposición no consiste en oponerse al interés de la mayoría social, sino contribuir al beneficio de la mayoría social. 3 claves más que me parecen muy destacadas en lo que estamos viviendo. Esto ocurre en un ciclo electoral, en un periodo electoral. Hay elecciones a la vuelta de la esquina en Galicia, pero están por celebrarse también las europeas, donde Podemos ya ha dicho que se presenta. Y con Irene Montero es lo previsto, ¿no? Bueno, evidentemente esto marca, hay una guerra por el espectro de la izquierda y, bueno, habrá que ver hasta qué punto los recelos, la pugna, la competición por ese espacio de la izquierda les lleva a perder de vista, y en esos ataques que hay un gobierno que está en juego, que si hay demasiadas diferencias, hasta qué punto la cosa puede partirse, resquebrajarse, ¿no? Pero sin duda esa tensión por un periodo electoral está marcando también lo que estamos viviendo. Hay una pugna muy clara, Sumar por acabar con Podemos u orillarles o comerse todo ese espacio, y Podemos se niega a acabar y buscan un chute de vitalidad o de revivir con el asunto de las elecciones europeas. Si Podemos consigue un buen resultado en las elecciones europeas, da un aldabonazo. Y eso está en juego ahora mismo. El periodo electoral, lo que se ha marcado y la presencia de Podemos después, además de ir al grupo mixto y marcar que tienen su propio camino, esto marca muchísimo lo que está ocurriendo. Otra clave que me parece decisiva, la clave de lo que se está viviendo en los medios de comunicación. Estamos viendo claramente en las televisiones, en radios, incluso en las redes sociales, los alineamientos que marcan incluso las lecturas que se hacen de lo que no se aprobó, en muchos casos sesgadas, en muchos casos manipulando, en otros casos contando la verdad, también hay que decirlo, pero sin duda lo que se vive en los medios es como una especie de pugna paralela, y hay que ver dónde se alinean unos y dónde se alinean otros, porque parece que esto es una pugna general y tiene que haber partidos políticos y tiene que haber periodistas. Y es muy interesante lo que se está viendo de las acusaciones a Podemos en las últimas horas y de lo que está diciendo también Podemos respecto a aquellos periodistas que no están contando la verdad, ¿no? Pero se vive también en los medios esa pugna por lo que estamos viviendo. Y eso me parece muy destacado. Igual que me parece destacado y a tener en cuenta que esto todavía no ha terminado y que vamos a ver cómo acaba, pero ahora mismo hay una incertidumbre. Para Feijóo, que ve hueco en este tipo de crisis para el gobierno, dice que es que realmente estamos ante un gobierno acabado, que Sánchez no es un presidente, que es un gerente que está permitiendo el saqueo, que es un gobierno que permite la extorsión, o una vez más, la exageración, la hipérbole por parte de Núñez Feijóo. Lo que quizás más preocupe en el fondo al señor Sánchez es hacer evidente que él solo es el delegado del gobierno en España, no es el presidente. Porque quien realmente preside por persona interpuesta está hoy riéndose en Waterloo de la que ha liado en la nación española, de la que ha liado en la nación que él juró desestabilizar. En esta legislatura, los españoles ya no somos iguales ante la ley. Los españoles ya no somos libres ni iguales. Sin duda, ayer fue un muy mal día para nuestro país y mucho me temo que los malos días para nuestro país no han hecho más que empezar. Y cuando llegue la oportunidad, acabaremos con este saqueo, con esta extorsión y revertiremos el destrozo. Pues ya ven,
Mientras la derecha sigue con este discurso de más o menos el España se rompe y todo esto, desde la izquierda estamos viendo en las últimas horas que hay sumas a ese discurso de la hipérbole. Se puede decir, ¿no? No ha salido adelante un decreto, pero es decir, se golpea a los trabajadores y todo este tipo de discursos. Yo creo que llevan a un punto de hasta qué punto esas diferencias o esas heridas luego se van a poder curar. Se está agrandando la brecha de manera que sean posiciones por siempre irreconciliables. ¿Hay a veces más odio precisamente en los que en otro tiempo fueron hermanos o estuvieron juntos? Porque en este caso de Sumar y Podemos lo está pareciendo, ¿no? Tiene que Sánchez sentar a Yolanda Díaz y a Yone Belarra y analizar fríamente hacia dónde puede llevar esta deriva. Tiene que pensar Yolanda Díaz que le han tumbado el decreto, pero que hay más oportunidades para sacarlo adelante, que sin duda lo tendrá en cuenta, pero el camino es los discursos que estamos viendo en las últimas horas, crean un desapego, crean una desmovilización, suman, restan. Yo creo que es muy evidente lo que está ocurriendo, ¿no? En las últimas horas el espectáculo es lamentable. Es interesante también ver el papel de Díaz Ayuso. Ayuso, a la vuelta de vacaciones, ya marcó de cara a Feijóo esto de decir, oye, al enemigo ni agua, que si no le salen los votos para aprobar los decretos porque no le apoya a Junts, nosotros no le vamos a prestar ningún voto, ni para subir pensiones ni para nada. Claramente Ayuso marcó esto. Y luego es interesante ver cómo Ayuso habla de la extorsión dentro del gobierno, está habiendo extorsión, y luego repite el mensaje a Feijóo, porque muy dura otra vez Díaz Ayuso rompiendo cualquier posible puente con el gobierno central. Lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante. Y esto es lo que se está viviendo. Próximo capítulo en tu casa. Es muy evidente que tengamos en cuenta, la política está para gestionar, para arreglar los asuntos de la ciudadanía. Cuando se acaba convirtiendo en una especie de ring, en una especie de teatro, de circo, de guerra, mucha gente se lo puede tomar menos en serio, incluso vivirlo ya como una especie de película o de comedia o de drama, de tragicomedia, es decir, ver, bueno, hay quien se toma incluso así el periodismo, ¿no? A ver con quién se pega hoy el político A con el B, a ver qué le dice hoy a Yolanda Díaz el uno, a ver qué le dice Yolanda Díaz al otro. Hay quien interpreta la política así, ¿no? Incluso hace programas de televisión en los que se dedican a una especie de First Days o Falcon Crest o dinastía de la política, ¿no? Ver qué tienen que reprocharse, ¿no? En las guerras internas, más allá de afrontar lo que a la ciudadanía le interesa y le cuesta un dinero, que es la política para gestionar. La política, que sí, que cuesta una pasta, está para que los políticos gestionen. Y dentro de los gobiernos y los partidos que permiten los gobiernos tienen que intentar no escenificar tanta tensión como estamos viendo, sino más, oye, que haya una pugna, pero por conquistar derechos y ponerse de acuerdo, y probablemente los trapos sucios se lavan mejor en casa, ¿no? No se escenifica tanto hacia afuera, pero es lo que estamos viendo. Con lo cual, ese mal rollo, esa subida de la tensión, ese incremento de la virulencia del discurso político duro, de las descalificaciones, de la hipérbole, esto hasta qué punto puede desgastar a un gobierno que está echando a andar prácticamente la legislatura, el año, y que va a depender de un montón de apoyos de un montón de partidos políticos. Si ya de por sí entre los más cercanos, lo que se llama la izquierda, que hasta en eso se podría discutir, ¿no? Pero si en eso, si ellos no se ponen de acuerdo, imagínate luego para poner de acuerdo a los demás. Y esto acaba de empezar. Con lo cual, la pregunta que va a hacerse, todo este mal rollo, esta hipérbole, estas trifulcas, esta gresca, ¿suma o resta? Pues evidentemente, a día de hoy, esto resta. Y si quieren gestionar y que el gobierno dure, tienen que acabar con esto, sentarse, acordar, negociar y no comportarse como gente que tiene ahí guardado algún tipo de rencor y de cuenta pendiente que les hace imposible avanzar y progresar, que eso teníamos entendido que era el progresismo, ¿no? Y ser un gobierno progresista. Con lo cual vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Sumar o restar. Por ahora, las últimas horas,
están mostrando cierta resta. Evidentemente el gobierno sigue, pero ¿dejarán de restar o qué pasará? Estaremos muy atentos. Hemos de decirles que estamos ante el desafío. A quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. El desafío de la vida y el desafío del planeta. Pero sin odio, con amor. Y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Sí, golpe por golpe. Han sido de los diputados más trabajadores y de los que más leyes han hecho posibles. ¡Viva el vino! Y claro que me arrepiento. Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Sí, golpe por golpe. Sí, sí. Hemos de decirles también que estamos disputando. Tiene que ganar el mejor. Y todo el mundo sabe quién es el mejor. Aunque a lo mejor no coincida todo el mundo. Ahí está. Increíble. ¿Qué es ese? Hemos de decirles que estamos ante el desafío de la vida y el desafío del planeta.